Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Es un placer presentar el programa 57, capítulo 7, sección 10, la confusión entre dicha y dolor. Antes de comenzar, aquí José Antonio una vez más, encantado. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes chicos, JP, una vez más con vosotros. Hola, un saludo. Aquí Peque, compartiendo con vosotros como siempre y disfrutando. Hola, soy Mari, compartiendo con vosotros un curso de milagros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de compartir esta tarde con todos vosotros y vamos a la tarea. Sección 10. La confusión entre dicha y dolor. Párrafo 1. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. La oración 1 empieza diciendo que el reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Las premisas, recordemos, que es el conjunto de ideas que nos llevan al estado mental que tenemos ahora. Si esas ideas son de Dios, son del reino.
Y si las ideas son del mundo, del ego, pues estamos en la confusión y en el dolor. Como bien se titula este párrafo, el primero estaríamos en dicha y con las ideas del mundo del ego estaríamos en el dolor. O mezcla de dicha y dolor, que sería la confusión entre dicha y dolor. Podríamos poner un ejemplo de esto en los cimientos de una casa. Si hacemos los cimientos de barro, pues por mucho dinero que te gastes, luego decorándola, como esa base de los cimientos está mal, es deficiente, están hechas de barro, pues les saldrán grietas, si hay un terremoto pues se caerá, con un viento, es como el cuento de los 3 cerditos. La tercera casa del tercer cerdito, que tenía bastante bien hechos los cimientos, pues eso no hay quien lo mueva. Ahí estamos en plenitud. Pues así es. Desde la fuente, desde el origen, hay un resultado que tiene que ver con cómo empieza todo. En las líneas 3, 4 y 5 te dicen de distintas formas más o menos lo mismo, y es que hasta ahora que has estado escuchando este audio o has estado leyendo el libro y has llegado ya a esta página, pues seguramente te habrá gustado o habrás tenido algún interés en conocer algunas ideas del ego, ¿no? Esas son las premisas. Esas premisas que nadie te cuenta en este mundo. Como por ejemplo, pues la idea de la culpa, el ataque, el miedo, los juicios, el apego. Esas ideas son la base de barro de este mundo que hace que nuestras casas se tambaleen. Entonces, aquí te dice que puede ser que, a diferencia de las personas que no conocen estas ideas, pues hayas estado dispuesto a escucharlas, a pensar en ellas, razonar, entenderlas, etc. Pero te dice que todavía no has llegado a la conclusión o no la conoces directamente. Porque, como dice la línea 3, si la conocieras, con todas las consecuencias, es decir, desde todos los puntos de vista, verlo en su totalidad, pues si realmente vieras todas las consecuencias que trae la base, los cimientos de tu vida, pues lo repudiarías, lo rechazarías, no querrías ni acercarte. No tienes ni idea de los resultados tan dolorosos y llenos de sufrimiento que trae todo eso. No lo vemos. Nosotros vemos apenas algunos aspectos y tardamos muchos años en ver solamente las consecuencias de un solo aspecto. Muchas de las decisiones de la vida, y además queremos que esas decisiones sean para toda la vida, y menos mal que siempre tenemos libertad para poder cambiar la decisión. Pero nuestro primer impulso es tenerlo para toda la vida. Incluso pensamos que una vez que lo tenemos para toda la vida, si ya no estamos tan seguros de si es para toda la vida, lo vemos como muy difícil y muy complicado cambiar de idea porque habíamos invertido mucho tiempo en tenerla y es como que ha cogido fuerza y nos parece difícil ahora cambiar. Bueno, todo eso tiene que ver con todo el poder que le hemos dado, pero cualquier idea, da igual cuál, incluso las ideas que tenemos para toda la vida, se pueden cambiar en un minuto. Ahora, el hecho de que no lo parezca así es debido al poder que le hemos transmitido con nuestra mente. Si un niño a los 15 tiene su vida ya planeada, es decir, pues yo me quiero casar, quiero tener una familia, quiero tener hijos y quiero una casa en la ciudad y otra casa en la playa. Y esa idea la valora tanto que lucha muchos años para acabar consiguiéndolo y luego pasa muchos años para conservarlo y que nadie le quite ni un trocito, pues esa persona se ha pasado toda la vida luchando para que esa idea nunca caiga y claro, tiene que invertir mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho poder mental para que se mantenga en pie. Bueno, pues el mundo siempre estará amenazando que eso ocurra. Las ideas son así. Entonces, aquí se está refiriendo más bien a ideas mentales. No está hablando de nada concreto del exterior, de la forma. Pues en resumen, la gran mayoría de personas en el mundo, hasta que no alcanzan ciertas edades, no se dan cuenta de que no son felices. La mayoría de veces, cada hermano, cuando se da cuenta de que no es feliz, como el ego ve que va a tomar una decisión de sanar, pues el ego le lleva a cambiar en la forma, en el exterior, la forma que estaba viviendo. Y sigue en la ilusión de creer que cambiando lo de fuera, la persona va a cambiar lo de dentro.
El curso llama a esto la confusión de nivel. La mayoría de personas tratan de solucionar los problemas del interior haciendo cambios en el exterior. Da igual el ejemplo que pongamos, pero hay cientos de ejemplos posibles de distintos tipos de vidas. Probablemente las nuevas generaciones pues, tengan otras ideas o otros proyectos de vida. No importan cuáles son los proyectos. Simplemente, cuando una persona ha nacido con unas creencias, se pasará la vida luchando para que nadie le toque esas creencias. Entonces, el ego es el guardián para que no entre ninguna idea liberadora de la mente. Por eso, todavía no alcanzamos a ver las conclusiones de las premisas desde nuestro nacimiento. Si tuviéramos una bolita del tiempo y nos enseñaran cuál es nuestra vida, a lo mejor nos daríamos cuenta de que todo el futuro está lleno de sufrimiento, de dolor y de confusión. Y entonces, viendo ese vídeo o esa bolita de cristal, pues diríamos, uy, madre mía, ¿cómo he estado yo para mantener esta idea tanto tiempo? Como no tenemos esa visión, seguimos con esa idea, el ego sigue luchando para que esa idea siga ahí dentro y nosotros seguimos mirando afuera porque estamos de acuerdo con el ego en no mirar adentro. Bueno, y en la línea 6, 7, 8, 9 y 10, bueno, empezando por la 6, te dice que si tú ya te has basado en las ideas del ego, entonces tu percepción de Dios y de las ideas de Dios no tienen nada que ver con la realidad. Tú al final vas a ver lo que tú quieres creer desde el punto de vista de las ideas que ya tienes. ¿Eso qué significa? Que si uno ya ha nacido con miedo, ha nacido con obsesión por juzgar, ha nacido con la idea de tener apegos, con la creencia en el ataque, etcétera, etcétera, pues asimismo, en esos cristales, esas gafas distorsionadas, va a haber todo. Uno va a tener una imagen de Dios, por ejemplo, temerosa. Si uno cree en Dios, creerá en Dios, pero al mismo tiempo le tendrá miedo. ¿Por qué? Porque lo estará mirando con los ojos del ego, es decir, basado en el miedo. Por eso hablamos aquella vez de la parábola del hijo pródigo, donde Dios está esperando con los brazos abiertos y nosotros somos los que no nos atrevemos a acercarnos porque pensamos que nos va a dar un mamporrazo, ¿no? Pensamos que nos va a atacar y tenemos miedo de ese momento. Y en realidad, si supiéramos la realidad, no desearíamos más que eso ocurriera cuanto antes. Estamos totalmente alejados con nuestra visión de lo que es ese momento. Línea 7 dice que en el reino de Dios, tus creaciones en el reino de Dios son la conclusión de lo que es Dios. Dios estableció que sus premisas, sus leyes, se siguieran extendiendo a través de nosotros y de todas nuestras creaciones, por lo tanto, son una conclusión lógica. Entonces, las creaciones se encuentran en la mente. Claro, uno desde aquí con las ideas del ego no tiene ni idea de esto. No sabe que esas creaciones siguen las bases, las premisas de Dios. Estamos encantados con la perfección en el mundo de Dios. Por eso concluye en el 10a que al tener la mente llena de las ideas del ego, pues ocurre dos consecuencias. Uno, no eres consciente de tu estado mental. ¿Por qué sufres? No eres consciente de que sufres. Casi todo es inconsciente porque no queremos saber que sufrimos. Queremos tenerlo oculto. Y como queremos tenerlo oculto, pues a veces sale como la lava de un volcán cuando explota y no puede más. Entonces, no reconocemos que no somos felices, que sufrimos, que tenemos dolor mental, que es una forma de sufrimiento. Esas son consecuencias que no queremos ver porque no paramos de mirar afuera. Y otra consecuencia ahí dice el reconocimiento. ¿Reconoces lo que hay en tu mente? No. Para reconocer lo que hay dentro de la mente, uno ha tenido que andar el camino de liberar la mente de las creencias del ego. Eso le llevaría a decir, vale, entonces, ¿qué soy? Si estas son las cosas de las que hay que liberarse, entonces, ¿qué soy o quién soy? Bueno, pues ahí es cuando uno empieza a reconocer quién es uno, ¿no? Porque ocurren dos cosas. Uno, el deseo de que la basura se vaya y eso conlleva al reconocimiento de quién es uno mismo. Por lo tanto,
La línea 11 te dice que justo debido a las creencias que hayan, eso es lo que hará que tú aceptes o no aceptes las ideas que te están llegando. Lo que aceptes a partir de ahora está determinado por las creencias que tienes hasta ahora. Eso significa que todo lo nuevo que está por llegar lo comparamos con lo que ya conocemos y siempre tenemos la tendencia de agarrar lo malo conocido que lo bueno por conocer. Párrafo 2. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes evitar su expresión. Esa función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. Aquí en la oración 1 dice: no cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella. Se refiere a que antes de empezar el curso venimos con la negación en la mente, la negación de Dios. Entonces, según vamos quitándonos obstáculos, te vas dando cuenta de que aunque neguemos a Dios, es imposible alterar la realidad, podamos verla o no, porque al mismo tiempo Él está dentro de nosotros. Recordando un ejemplo, cuando hay alguien en la sombra de un edificio y dice que no le da el sol o que el sol no existe, entonces o bien alguien le dice vente a la esquina que está el sol ahí, o él mismo se da cuenta de que dando 3 pasos más adelante va a ver el sol. Pues esto pasa con Dios, ¿no? Cuando decimos que no existe porque está la negación ahí, si das un paso en tu interior, te das cuenta de que Él siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que dudamos. Y aquí cuando dice esa función, es cuando nosotros mismos sanamos mente, enseñamos a los demás, extendemos paz y ayudamos a otros a que se liberen. Eso va a pasar, es inevitable. Puedes no saberlo, que esa es tu función, y cuando te enteras, puede ser que te niegues, pero solo es temporalmente, porque al final todos terminaremos corrigiendo mente. Es un hecho total, garantizado por Dios. Esta es la línea 2 y va vinculada a la 5, cuando dice la verdad es la voluntad de Dios. Y en la oración 6 te dice que tu función es compartir paz, compartir la voluntad de Dios. Y en la 7 dice, niegas que su voluntad sea la tuya. Negar no quiere decir que no va a suceder, solo lo estamos retrasando. Párrafo 3. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Obviamente, nadie se opondría a este objetivo si lo reconociese. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres escucharle o no. No puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso y, de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego,
Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Bueno, en este párrafo, si fuéramos capaces de entenderlo, pues qué fácil sería nuestro camino y lo que disfrutaríamos, ¿no? Nos dice en la línea 1 y 2 que el Espíritu Santo solo quiere dirigir nuestro camino para evitarnos todo el sufrimiento posible. Si nosotros seguimos al pie de la letra lo que nos dice que tenemos que hacer, no nos esperaría nada más que sorpresas súper agradables. Si no encontramos sorpresas agradables es que no le estamos dejando dirigir. Claro, el tema está en que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. El Espíritu Santo sí, por eso estamos hablando de confiar. Porque hay uno que sí sabe el camino y sabe todo lo bueno que viene después, y hay otro que no sabe si seguir ese camino o no porque no sabe lo que hay después. No solo no sabe qué hay después, eso no es lo más importante. Como dice la línea 3, es un tema de confiar. Y sobre todo es un tema de qué es lo que quiere que siga el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere? Porque por mucho que quiera el Espíritu Santo sacarnos del sufrimiento, la última palabra la tiene el que sigue al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros que elegimos seguir al Espíritu Santo o no, somos los que decidimos si escucharle o no. Por eso más de una vez hemos escuchado a alguien decir: ¿qué haces leyendo ese libro? ¿Pero cómo sabes tú que eso es la verdad? Pues lo que en realidad está diciendo es: yo no quiero saber de eso. Porque cuando uno quiere saber qué dice, por ejemplo, el curso de milagros, ese está mostrando que quiere encontrar la verdad. Incluso si es una verdad que no le va a gustar. Pero es que eso no importa ahora, porque todavía no se ha descubierto esa verdad. Es que cuando uno se mete en un camino para descubrir una verdad, es que ahora no sabe dónde le va a llevar, pero tiene ganas de descubrir la verdad. ¿Y si la verdad no es agradable? Podría ser, pero demuestra que la persona quiere descubrir la verdad. No sabe cuál va a ser, pero quiere descubrir la verdad. Ahora, cuando uno dice, veremos a ver si es verdad, lo que demuestra es que no quiere descubrir cuál es la verdad, sea agradable o no sea agradable, pero demuestra que no quiere descubrirla. Porque para descubrirla habría que andar el camino, y antes de empezar ya está diciendo, veremos a ver si es la verdad. Solo los que andan el camino descubren la verdad, y la verdad es maravillosa. Lo puede decir cualquiera de nosotros que ya hemos andado parte de ese camino. Por lo tanto, siempre es un acto de fe, es un acto de confianza. Hay algunos de vosotros que estáis escuchando y estáis encantados, que estáis diciendo, ay, ojalá el programa se grabara todos los días, no una vez a la semana. Y hay otros que escuchan a veces no, y hay otros que hace tiempo dejaron de escuchar, o hace tiempo dejaron de leer. Bueno, la verdad está ahí disponible, pero cada uno de nosotros elige abrir el libro o no abrir, o darle al botón del reproducir o no. Entonces, no tiene nada que ver con la verdad, sino más bien con qué es lo que quieres. Si uno tiene miedo de lo que se va a encontrar, no empieza ni el camino. Por eso, cuando uno tiene mucho miedo, lo está pasando mal en la vida, porque tiene miedo en su vida, y el miedo no es agradable, está sufriendo. Cuando uno sufre, pero quiere que el sufrimiento siga ahí y no quiere hacer nada al respecto, dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, en la línea 4 te dice que no puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Es decir, la persona que prefiere malo conocido y reconoce que sufre, pero prefiere que el sufrimiento siga así y siga adelante, porque le tiene más miedo que al propio sufrimiento que ya está experimentando, le tiene más miedo a lo que podría encontrarse después. ¿Qué puede ser peor que lo que está sufriendo ya? Eso es porque tenemos confusión, tal como dice la sección. La sección dice la confusión entre dicha y dolor.
y aquí en la línea 4 también te lo está diciendo, tenemos confusión en que mezclamos el dolor y la alegría y llegamos a un momento en que decimos, qué bien, cómo me gusta que haya dolor en mi vida. Amo el sufrimiento. Todo eso se hace a nivel inconsciente. Uno no lo hace consciente. Por eso nosotros lo hacemos consciente. Para que todo el mundo que tiene derecho a saber la verdad y tiene derecho a informarse, no diga, no tuve oportunidad, no pude saber la verdad, no me llegó esa suerte que han tenido otros. Nadie puede decir eso porque eso está disponible para ser escuchada. Más bien, plantéate, ¿quieres escucharlo? Por eso, la consecuencia está basada en las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Mezclamos dolor y felicidad, sufrimiento y dicha. Y creemos que el dolor también puede ser una fuente de felicidad. Por eso esa confusión nos hace girar en círculos viciosos que no tienen salida. ¿Cuándo se encuentra la salida? Pues cuando uno se plantea eso de, bueno, igual lo nuevo no es tan malo como me lo estoy imaginando. Y cuando uno descubre eso de que se lo está imaginando, empieza a entender lo que es el miedo. El miedo es imaginarse lo malo que va a ser lo que se va a encontrar cuando todavía no se ha movido del sofá. Entonces el miedo empieza a desaparecer cada vez que avanzamos y descubrimos, por ejemplo, que es pura imaginación. Tú todavía no has empezado el camino y ya estás diciendo lo que va a ser el final del camino. Seguro que no es la verdad. Entonces, en la línea 6 te aclara mucho porque dice, cuidado que tú no eres el ego. El ego son las ideas erróneas en tu mente. Pero tú mismo, cuando quieres esas ideas, parece que de repente hay otra persona, ¿no? Otro actor. Solo hay uno. Pero cuando queremos esas ideas, pues actuamos como si fuéramos otro. Pues dice aquí, cuando una idea le da felicidad al ego, a ti, el ser que está escuchando, le causa dolor. Y viceversa. Cuando una idea a ti en realidad te hace feliz, no estando confundido y que alguien te pregunte qué es lo que te hace feliz y fruto de tu confusión te dirá, lo que me hace feliz es una botella de whisky. O lo que me hace feliz es una pizza o una hamburguesa. O lo que me hace feliz es conseguir a esa persona y luego le daré una patada. Es conseguir esto, esto y esto. Obtener. No, eso no es la felicidad, esa es la felicidad del ego, donde no estamos viendo que persiguiendo esa falsa felicidad, detrás de eso hay dolor. No. Estamos diciendo la verdadera felicidad, lo que es felicidad de verdad. Y eso uno lo descubre caminando. Desde el sofá no. Cuando la felicidad es del ser, entonces el ego es el que sufre. Y otra cosa interesante. Cuando el ser está sufriendo y el ego está encantado, todo está en silencio y en secreto para que nadie se entere. Cuando es el ego el que está sufriendo y está en sacrificio, y el ser está empezando a liberarse, el ego hace mucho ruido para que se oiga. Actúa contrario al secreto que había antes. Cuando es el ser el que se sacrifica, es decir, hacer algo y estar sufriendo al mismo tiempo porque no quieres hacerlo, pero te obligas a hacerlo. Entonces, estás sufriendo y eso es en silencio, que nadie se entere y uno mismo no se entera. Lo hace y se pasa todo el camino refunfuñando por qué lo está haciendo. Por si alguien todavía no sabe lo que es el sacrificio, significa que alguien, por ejemplo, te pide que hagas algo, un favor o una ayuda, y tú no quieres hacerlo porque no te apetece, pero lo haces con sacrificio. Eso significa que lo haces en contra de tu voluntad. Y pues lo vas haciendo, pero empiezas a quejarte, pues vaya una lata, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Desde luego, mira que eres no sé qué, hay que ver. Y entonces se proyecta sobre el otro que está pidiendo toda la mala gana que hay por dentro. Ya más adelante hablaremos del sacrificio, porque hay muchas cosas que decir, pero significa eso. Bueno, pues cuando es el ser el que está sufriendo,
todo está en silencio y ni siquiera el ser se entera. Solo actúa en el exterior porque el ego le lleva a actuar afuera para que no mire adentro y ver que esté sufriendo. Por lo tanto, se sacrifica. Hace acciones, pero no se para a pensar, pero si yo no quiero hacer esto. Si yo no quiero hacer esto, si no me apetece, me causa dolor, me causa sufrimiento, no quiero hacerlo. Pues no. Todos esos pensamientos no están. Va y lo hace. Y al revés. Todo eso ha sido en secreto. Pero ¿qué pasa cuando es el ego el que se sacrifica? Y eso significa que el ser está dando pasos adelante en el camino de la sanación. El ego se sacrifica, el ego está sufriendo, pues ahí el ego hace mucho ruido para que no sea secreto y el ser se canse de oír todas las quejas y deje de hacer eso que está haciendo, que es liberarse del ego. Línea 9 dice, obedece al Espíritu Santo, es decir, cuanto menos te resistas, cuanto menos pegas, menos obstáculos le pones al Espíritu Santo en su guía, más feliz serás. Y eso significa que estás renunciando al ego. Claro, ahí el ego va a salir del secreto y del silencio y va a hacer mucho ruido, quiere que te sientas incómodo y lo dejes. Entonces, cuando uno, por ejemplo, escucha estas palabras, pues el ser dirá, me encanta, o bueno, está bien, es interesante, etc. Bueno, mientras uno está avanzando, el ego está haciendo mucho ruido diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué estás escuchando esto? Pues si estos son 4 idiotas del otro lado. Madre mía, pero ¿qué carrera han estudiado? ¿Qué están diciendo? Si esto es una sartada de tonterías, una sartada de mentiras. Esto no lleva a ninguna parte. El ego está haciendo mucho ruido cuando normalmente está en silencio y en secreto actuando. Bueno, pues líneas 9 y 10 te dice, si siguieras al Espíritu Santo sin ningún reparo y no haciendo caso de todo ese ruido del ego, te darías cuenta de que no estás sacrificando nada. Porque el Espíritu Santo no te está pidiendo algo que no quieres hacer. El que no quiere hacerlo es el ego. Tú sí. Ahí empiezas a distinguir quién eres tú y quién es el ego. Y empiezas a distinguir que el que se cabrea es el ego. Tú no. Entonces si tú no te enfadas, y es el ego el que se enfada, porque se enfade, pero es que es el ego el que se está sacrificando. Tú no. Por eso, línea 10, lo estás ganando todo. Empiezas a descubrir que cuanto más ganas tú en libertad, en paz, en alegría, en felicidad, más pierde el ego y más se enfada al principio el ego. Pues que se enfade, ¿qué más da? Tú feliz, el ego enfadado. Estupendo. Todos los comienzos son así y son normales. Línea 11 y terminando, si creyeses esto, que vas a ganar solo la felicidad de Dios, entonces no tendrías conflictos, lo cual significa no te pelearías con el ego, no le harías caso, no te importaría que protestara, no te importa que el ego esté sufriendo, porque eso significa que tú estás en el camino de la felicidad. Párrafo 4. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. En la oración 1, a nivel teórico, todos vemos la diferencia que existe entre dicha y dolor, pero luego a nivel práctico existe una gran confusión.
Por ejemplo, las mujeres que llevan tacones muy altos y van muy incómodas, le duelen los pies y existe la creencia de que para lucir hay que sufrir. Hay realmente una falsa felicidad. Te sientes bien porque te has podido comprar algo que te gusta, porque lo llevas, porque lo luces, pero también hay sufrimiento ahí detrás para obtener esa figura que te gusta y que quieres lucir. La chica que, por ejemplo, no puede comprarse los zapatos y sufre, si se hiciera consciente en ese momento del sufrimiento y dijese, vaya tontería por lo que estoy sufriendo, yo no quiero esto realmente, pues voy a comprarme otro tipo de zapatos con los que yo vaya realmente cómodo. Sin embargo, es que está asociada la idea de felicidad y sufrimiento, porque le damos forma al deseo y para nosotros tener deseos y conseguirlos es algo como muy importante y realmente nos tendremos que dar cuenta de que el deseo va unido al sufrimiento. Otro deseo, por ejemplo, el querer comprarte un coche más lujoso y tienes que meterte en un préstamo. Pues a lo mejor te produce cierta felicidad el conducirlo, pero todo eso lleva una gran carga en la práctica y mentalmente, porque tienes que pagar unos intereses, porque estás sufriendo por si pierdes el trabajo y no puedes pagarlo. En fin, los deseos nos llevan a ese sufrimiento. Cuando nos acercamos al verano, la operación bikini, y hacemos una dieta porque queremos lucir un cuerpo más bonito. Y qué sufrimiento hay detrás también. Es un esfuerzo y es un sacrificio muy grande. Entonces, detrás de esa aparente felicidad es que hay sufrimiento y sacrificio realmente. Correcto. Y es que es verdad, los deseos son opuestos a la voluntad de Dios. No hace mucho que leímos esa frase del curso que dice que desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Si uno tuviera conciencia de quién es, el Santo Hijo de Dios, pues como aquella frase del Maestro que dijo, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, le diríais a esa montaña muévete y la montaña se movería. Lo cual implica que el Hijo de Dios aquí en el mundo podría hacer cualquier cosa que se considerara imposible. Otra cuestión es ¿para qué? Hombre, es absurdo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la mente no pueda hacerlo. ¿Para qué? Y aquí es donde entra el concepto de deseo. Una cosa es ejercer la mente con un propósito que tenga que ver con la voluntad de Dios, y entonces la montaña se mueve. Y otra cosa es que uno tenga un deseo absurdo, pues como todos los deseos son. Eso ya no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Claro, aquí en el mundo, como no nos conocemos, pues acabamos deseando un montón de cosas para dar un rodeo, porque no sabemos que cualquier cosa se puede conseguir con la voluntad. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. La cuestión es el propósito. ¿Para qué? ¿Uno puede conseguir tener 5 palacios? Pues claro que sí, no hay ningún problema en cuanto a eso. El problema es que consideramos que es difícil conseguirlo y nos metemos a desear. Claro que puede moverse una montaña si nosotros queremos. La cuestión es ¿para qué? No tiene sentido. Poder es posible, pero solo al ego le interesa hablar de estos temas porque el ego lo interpreta como un deseo que impresiona mucho a todo el mundo y le dice a todo el mundo el gran poder que un ego puede tener. En realidad, solo se puede ejercer, como dice la línea 10, la voluntad que esté en armonía con la de Dios. Si una montaña se tiene que mover para enseñar a un montón de personas que las lecciones que se están explicando son las que te conducen a liberar la mente, pues en un momento dado Jesús puede mostrar una acción que parece contradecir las leyes físicas de este mundo, pero no lo hace para impresionar o para hacer un espectáculo. Lo hace para seguir enseñando a los demás que no hay límites para la mente. Entonces ocurre porque está en armonía con la voluntad de Dios. Aquí en el mundo podemos pensar, quiero hacer en el exterior esto. Bueno, la diferencia en el exterior entre dos tipos de acciones es, la mayoría de acciones son acciones cotidianas. No tiene nada que ver tampoco con deseos, tiene que ver con acciones cotidianas, es decir, tengo que ir a comprar, igual no me apetece ir mucho, pero tampoco tengo un conflicto con ello porque sé que tengo que ir a comprar, no hace falta para comer. Esa acción no tiene nada que ver con el deseo, pero no está en desarmonía con Dios. El otro tipo de acción es cuando uno desea hacer algo en el mundo y si esa acción no se puede ejercer,
uno reacciona o sufre, no le parece bien, no se siente contento. Y eso es porque está basado en un deseo. No es una acción en el exterior neutra, sino es un deseo. Y cuando se tiene un deseo, eso va en contra de la voluntad de Dios. Porque si uno dice, quiero hacer eso, pero si no lo consigo, no pasa absolutamente nada, soy igual de feliz. Entonces, ha transformado ese deseo en una acción en el exterior. Acciones cotidianas. Por ejemplo, voy al supermercado. Por el camino al supermercado no se pone a pensar, a ver si lo consigo, voy a ver si me dejan entrar por la puerta, si consigo coger los productos que suelo coger a menudo, voy a ver si consigo pagar y voy a ver si vuelvo a casa. Uno no se plantea eso, por lo menos en circunstancias normales. Pero cuando uno desea algo, esa situación se convierte en especial. Y ya no es como ir al supermercado, porque uno tiene miedo de no conseguirlo. Y al tener miedo de no conseguirlo, tiene muchos pensamientos antes de ese momento, ¿no? Y conseguir, pues no sé, un trabajo, en fin, lo que uno quiera, dejaría de ser un deseo en el momento en que uno dice, es tan fácil como ir al supermercado y hacer la compra. No tengo que pensar nada y, sobre todo, si no ocurre, no pasa absolutamente nada. Soy igual de feliz. Y esa acción que parece muy difícil, pues se convierte en una acción cotidiana. Porque uno le ha quitado el deseo. Eso en el exterior. Lo importante es el propósito. ¿Para qué? Lo que se haga en el exterior no puede estar en desarmonía con Dios. Un deseo es desarmónico porque no queremos aceptar la posibilidad de que no se consiga. Por ejemplo, con los pactos con el ego, cuando uno dice, le tengo mucho miedo a la enfermedad, pues a todo el mundo le digo que tomo una dieta estricta, que no fumo, hago deporte, todo gira alrededor de la idea de no tener una enfermedad. Pues esa persona ha hecho un pacto con el ego y el ego puede darle lo que está pidiendo, pero a cambio de no tocar el miedo a estar enfermo. Hay otra posibilidad, y es que esa persona tenga miedo a estar enfermo, igual que en el primer caso, pero es que piensa que va a pasar. Entonces también puede darse ese resultado en el exterior. Pero muchas veces se convierte en un pacto donde el ego respeta los acuerdos y no hay una enfermedad. Bueno, eso es un deseo para toda la vida y el ego, como quiere sentirse fuerte, pues considera una victoria haber conseguido mantener una posición para toda la vida. Sin embargo, el ser sigue apresado con los deseos del ego y por eso seguimos manteniendo las mismas ideas que siempre hemos tenido, como por ejemplo creer que se puede hacer cosas al margen de Dios. Tener miedo es una acción que todos los días estamos confirmando porque creemos que se puede hacer caminos opuestos a Dios. Dice en la línea 5, 6 y 7, una vez que nos ponemos en el camino de sanar la mente, estamos divididos entre una parte que quiere sanar y quiere la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo piensa que el camino que ha hecho siempre, pues también nos parece beneficioso. Así que la elección nos parece imposible. Por lo tanto, desear no significa nada. Es como un coche cuyas ruedas patinan en el barro y el que va conduciendo pues piensa que va conduciendo a 200 por hora y sin embargo el coche no se mueve. Así son nuestras vidas cotidianas donde uno cree que está haciendo muchas cosas pero no se está moviendo del sitio. Solo ejercer la voluntad en armonía con Dios es un camino lleno de acciones que ocurren y que realmente traen consecuencias que te hacen feliz. Párrafo 5. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras en una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones y, dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor
es el que no lo es. Sin embargo, esto también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto solo se debe a que eligió un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo, sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Aquí de la oración 1 a la 4 te va diciendo a quién decidimos elegir, al Espíritu Santo o al ego. El ego siempre intenta que estemos entretenidos y que estemos siempre con la duda. El Espíritu Santo está siempre detrás de nosotros diciéndonos hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo. Pero el ego siempre intenta ocultarlo. Aquí aparecen dos objetivos ocultos del ego. Quieres ser débil y quieres estar atemorizado. El Espíritu Santo te lo pone claro porque el ego siempre intenta ocultarlo. El ego nos quiere llevar a esos caminos, pero que no se note que vamos hacia esos caminos. El Espíritu Santo siempre se pone de parte de tu fortaleza cuando nosotros decidimos el camino correcto, porque el Espíritu Santo nos encamina a la voluntad, con la voluntad en armonía con Dios. Cogemos fuerza. Sin embargo, si le hacemos caso al ego, siempre estamos confusos, con creencias, deseos y vamos siempre ocultando. La debilidad del ego es darle poder a los deseos y los deseos no tienen ninguna fuerza y por ese camino del miedo lo vas a pasar mal por el camino porque a nadie le gusta el miedo. Claro que sí, en el camino del miedo y en el camino de la debilidad, como dicen en la línea 5, pues está lleno de miedo, está lleno de sufrimiento, porque cuando hay miedo uno lo pasa mal. Y además va acompañado de sacrificio, de exigencia, de poder, de pagar un precio. Por ejemplo, cuando uno tiene deseos, tiene que pagar un precio. Para lucir hay que sufrir, pero lo voy a hacer. Forma parte del precio que tengo que pagar. Y es que ese precio, uno diría, me gustaría no tener que pagarlo, pero es que viene en el paquete. Es decir, se exige sufrir. No es una elección de decir, bueno, quiero hacer este camino, pero elijo no sufrir. No. Se le exige a uno sufrir. Igual que antiguamente se ofrecían sacrificios a los dioses, y eso podía ser matar a un niño, una niña, una mujer, un hombre o un animal. Todo el mundo creía, igual que a día de hoy se sigue creyendo en el camino del miedo, en que hay que pagar un precio para hacer un sacrificio. Es decir, en esto que deseo y en este miedo que tengo, me tengo que sacrificar, lo cual significa tengo que hacer algo que en el fondo no quiero hacer y además no me puedo escapar de esto. Por eso líneas 6 y 7 te habla de las motivaciones, los objetivos, ¿no? Dice, estás confundido con respecto a esos dos objetivos que tienes y no te das cuenta de que son objetivos. Por ejemplo, con todo lo que haces acabas siendo débil. Tienes una voluntad débil. Porque quieres lo de Dios, pero quieres lo contrario. Entonces estás indeciso y parece que no tienes fuerza de voluntad. Entonces uno hace un montón de cosas, pero acaba haciendo el camino del miedo y el camino de ser débil. Esos dos objetivos ocultos del ego, aquí los sacamos a la luz para que uno se dé cuenta de que al final va por ese camino porque quiere ir por ese camino. Pero claro, todo esto trae consecuencias y hemos estado hablando del sufrimiento, del sacrificio, etcétera, etcétera. Como uno tiene confusión entre los propósitos, pues acaba no teniendo confianza. Esa es la línea 7. Es decir, si uno siempre sigue en el camino del miedo, no tiene confianza. La confianza es muy buena porque abre la puerta de traerte cosas muy buenas a tu vida. Pero cuanto más miedo tiene uno, más quiere que todo se quede como está y que no venga nada nuevo. Y cuanto más uno abre la mente hacia mejorar su vida, hacia ser más feliz, pues está abierto y tiene confianza en conocer caminos que no son los que ha conocido antes. Entonces está dispuesto a soltar el camino del miedo y está dispuesto a soltar esa debilidad y cambiarla por la fuerza de la voluntad. Dice en la línea 8, nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía. Un ejemplo, cuando
Uno quiere ver una ciudad turística, no la conoce, no tiene mucho tiempo y quiere contratar un guía, pero al mismo tiempo no está seguro de si los guías que están disponibles van a ser lo suficientemente buenos para él. Entonces, a lo mejor va a contratar el guía, pero por dentro está diciendo, veremos a ver si no me estoy equivocando o si me van a timar. Pues a lo mejor esa persona es el mejor guía para esa ciudad, pero la desconfianza del que se acerca puede provocar que acabe perdiéndose muchas atracciones y muchas experiencias que a lo mejor se iba a acordar toda la vida, ¿no? Uno se lo puede perder porque no ha confiado en ese guía que, siendo uno de los mejores o el mejor guía de esa ciudad, pues uno no confía en ello. Pero ahí te dice que eso no quiere decir que ese guía no sea digno de confianza. No, a lo mejor el guía es de lo mejor que te puedes encontrar. Te dice en la línea 9 que lo que revela es que el que sigue al guía no es de confianza. Es decir, el que quiere ver la ciudad piensa de sí mismo a nivel interior que si los demás supieran lo que piensa por dentro, nadie confiaría en él. No se quiere a sí mismo y se tiene miedo de sí mismo. Piensa, como dice en la línea 11, que él mismo puede traicionar a otros. Por lo tanto, piensan que otros le pueden traicionar a él. En la línea 10 te habla también de las propias creencias del seguidor, ¿no? Según sus creencias, el tipo de guía que le va a servir pues estará limitado por esas propias creencias. A lo mejor el que va a ver la ciudad dice, la voy a ver, pero este guía no, quiero elegir aquel. De igual forma, cuando queremos escuchar que alguien nos explique ideas de curso, pues a lo mejor el primero que te llega es el mejor. Sobre todo si uno se deja llevar por el Espíritu Santo, le va a venir el mejor. Pero como uno no sabe de esas ideas, pero quiere controlar el proceso, es decir, sus propias creencias le hacen estar saltando de uno a otro, eligiendo en base a cuestiones físicas o cuestiones de tono de voz o de cómo se expresa o qué ropa lleva. Bueno, entonces todo eso limita mucho la experiencia de avanzar. En la línea 12 te dice, pero esto de que él piensa que cualquier persona le puede traicionar a él, pues dice que solo está basado en que eligió un falso consejo. El falso consejo significa que dentro de sí mismo el ego le está diciendo, cuidado, cuidado, te estás acercando a esa persona, veremos a ver esa persona, dónde te lleva, vas a acabar mal. Entonces, el consejo es, cuidado, cuidado. Un falso consejo significa que va asociado al miedo. Uno aprende mucho más rápido si va con la mente abierta, pero también dispuesto a descubrir que si es un error o ese camino a uno no le viene bien, pues igual que lo tomó, lo deja. Eso es estupendo si uno suelta el miedo, es decir, hay que ir con mente abierta. Ahora, si uno escucha con mucho miedo y la mente no la tiene abierta, entonces ahí dice, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. Por dentro tiene miedo del consejo del ego y eso lo proyecta afuera y entonces cualquier consejo que le vayan a dar en el exterior piensa que es justo como lo está sintiendo por dentro. A lo mejor el consejo es maravilloso, pero uno está pensando, cuidado, 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 y a lo mejor el de enfrente le dice, no quiero hacer eso, por ahí no. Y uno se mete a intervenir en ese consejo que le van a dar. Línea 14, por eso te dice, no es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Claro, por un lado uno quiere que le guíen, pero por otro lado está pensando en, madre mía, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Está confuso porque por un lado tiene el propósito de sanar y por otro lado tiene el propósito de seguir como siempre. Párrafo 6. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que tú eres. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios.
Esa es su voluntad, y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Hace un momento se ha dicho que cuando el que va a ver la ciudad piensa a nivel inconsciente que nadie debería confiar en él porque él puede traicionar a cualquiera de los de alrededor, pues al final acaba creyendo que cualquiera de los de alrededor le va a traicionar a sí mismo. Bueno, esa es la visión que tiene de sí mismo la persona que quiere ver la ciudad, ¿no? O cualquiera de nosotros que estamos escuchando estas ideas. En el fondo pensamos que nadie debería confiar en nosotros y eso es lo que hacemos nosotros con los demás, no confiamos en los demás. Pero aquí te dice que Dios confía en ti, por lo tanto eres digno de confianza. Y eso es incuestionable. ¿Quién lo cuestiona? Pues esa persona que piensa que no es así, que piensa que nadie debería de confiar en él. Y sin embargo Dios dice lo contrario, pues aquí se está viendo claramente dos voluntades contrarias. Por eso dice él también en la línea 3 que da igual que tú lo dudes o que creas que no sea así. Que tengas creencias, que creas que no eres digno de confianza, que creas que no se puede confiar en ti. Estás totalmente equivocado. Se puede confiar en ti plenamente. Solo falta que tú también confíes en ti mismo. Entonces, línea 4, tú eres la voluntad de Dios. Significa que puedes estar muy confundido con respecto a esto. Pero es que eres la voluntad de Dios. Eso significa que no es algo que tú puedes elegir. Eso viene de fábrica. Es tu naturaleza, tú fuiste creado así. Tu voluntad y la suya es la misma porque los dos os encanta y nos encanta el mundo perfecto tal como Dios lo diseñó. Y nuestra voluntad es la misma que la de Él, disfrutar de la perfección. Así es que no es algo optativo, como dice en la línea 5 y 6. Optativo significa que no es que tú digas, bueno, vale, bien, Dios tiene su voluntad, ok, pero yo tengo la mía. No, eso es una ilusión. Es imposible tener una voluntad opuesta a la de Dios. Ahora, uno puede creer que sí, y al creer que sí, se mete en un mundo de creencias, de ilusión, porque eso no cuenta con el beneplácito de Dios. Entonces, ese camino es un camino de ilusión. Es como las ruedas de un coche que giran en el barro, pero no se está moviendo el coche. Es como estar en la cama con los ojos cerrados, soñando imágenes, pero no te has movido de la cama. Cualquiera de esas imágenes significa que crees que estás tomando un camino que te parece real y ese camino es una repetición del primer segundo donde quisimos creer que podría haber otra voluntad al margen de Dios, pues por eso te dice ahí en la línea 7 que la creencia en la separación se basa precisamente en creer que se puede tener otra opción aparte de Dios. Pues no, solo parece que hay, pero no es así. Recordemos que estamos en el punto de estar analizando qué es la mano izquierda que ponemos y añadimos a la única mano que hay, que es la derecha, que es el camino que el Espíritu Santo nos pone como guía. Esa guía es el único camino posible y ese camino ya existía. Por lo tanto, no hay nada que decidir, porque lo único que tenemos que reconocer es que siempre estamos en ese punto. Pero si uno cree que hay una segunda vía, que es la mano izquierda, por eso estamos hablando una temporada y más que estaremos de, venga, vamos a ver todas las características de la mano izquierda, de la ilusión, para que veamos con claridad que no hay color. No hay posibilidad de confundir una decisión con la otra. Al final, aquí te acaba de recordar que esto es consecuencia de pensar que está la mano izquierda. Solo hay una mano y es la derecha, no hay nada que elegir. Lo único que tenemos que aceptar es que no hay nada que decidir y no hay dos opciones como parecen haber. Esa es la voluntad de Dios y solo nos queda confiar en su guía. Y no hacer lo que siempre hemos hecho. Cada vez que el guía, el Espíritu Santo, nos envía a un hermano para recordarnos la verdad, siempre hemos elegido nuestro miedo y nuestra desconfianza y la hemos proyectado sobre ese guía enviado por Dios. Y hemos pensado que ese no era un buen guía, pues hemos apostado una vez más por el propio miedo y por nuestra propia debilidad.
ese camino ya lo conocemos, y si tenemos claro otra vez que solo hay un objetivo, volveremos a aceptar el guía que envía Dios. Párrafo 7. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha, y te librará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, cuya voluntad no puede sino ser la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Aquí en la oración 1, ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones se puede lograr deseándolo. Aquí nos dice que hay dos mentiras. La primera mentira dice que hay que elegir, y cuando hemos aceptado esa mentira como verdad, ahora crees que tienes que elegir entre el ego y Dios. La segunda mentira es, como estás confundido, dices, pues yo quiero elegir la voluntad de Dios. Y crees que con desearlo es suficiente para salir del lío. Y para salir del lío, la única posibilidad es volver a la primera mentira y darse cuenta que es mentira. Y en la primera mentira hay que descubrir que no hay que elegir, no hay nada. Esa es la verdad. Porque solo ha existido siempre el camino de Dios. Si solo hay un camino, no hay elección entre dos. Cuando creemos que tenemos que elegir entre el ego y Dios, estamos estorbando. Por eso hay que apartarnos y dejarnos que fluya. Muy bien dicho. Y esto nos conduce a darnos cuenta de que el problema no está en la palabra decisión, sino en base a qué estamos decidiendo. Lo que no tiene sentido es elegir el camino del ego o el camino de Dios, porque no hay más que una sola voluntad, un solo camino. No hay dos caminos, solo hay uno, la mano derecha. No hay dos caminos. Por lo tanto, no hay nada que elegir y solo existe el camino y la voluntad de Dios. ¿Eso qué tiene que ver con las decisiones? Una vez que uno acepta que solo está la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios, mientras estamos en el sueño, es que decidamos sanar la mente. Por eso la palabra decisión sí que tiene sentido a la hora de decidir que cada error en la mente sea sanado por el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos que dar el permiso. Entonces, ¿decidir sí o no? A ver, depende. Si estamos hablando de decidir entre el ego o Dios, ahí es donde está la trampa. No hay nada que decidir, solo existe el camino de Dios. Pero una vez que uno tiene claro que solo existe el camino de Dios y no quiere darle más poder a la ilusión de un segundo camino, porque no hay nada que decidir, está todo claro, uno no estorba. Cuando uno cree que tiene que elegir entre el ego y Dios, está estorbando, porque cree que hay que decidir entre un camino y el otro. No hay nada que decidir, solo existe el camino de Dios. ¿Y qué incluye eso? Incluye no querer estorbar con las cosas del ego, porque eso sería escoger el objetivo del ego. Por eso al final todo concluye a ¿cuál es tu objetivo? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O hay un segundo objetivo? Por eso entonces crees que hay que elegir entre Dios y el ego. No hay nada que elegir entre dos, solo hay un objetivo, el de Dios. Ahí es cuando uno comprende que deja de estorbar y uno dice, pero es que quiero ayudar, entonces estate quietecito. No creas en los caminos del ego o en la confusión con una segunda parte aparte de Dios. Es imposible que haya una segunda parte, aunque insistas en creer que la hay. Por lo tanto, uno ayuda estando quietecito,
porque no sabe ayudar. Ayudar significa decidir que cada error en la mente sea sanado por el Espíritu Santo. Y eso significa sanar la mente. Por eso, déjate llevar por la única posibilidad que siempre ha existido, que es la de Dios. Siempre estamos repitiendo el primer segundo. En la línea 7 te dice que la creencia en la separación está basada justamente en este error, en creer que hay que elegir entre el ego o Dios. Mientras creemos que tenemos que elegir entre uno de los dos, seguimos creyendo que la separación es real y es posible. Cuando uno dice solo existe la voluntad de Dios, deja de creer en la separación. Y ya dijimos hace tiempo que solo existe un problema, los demás no los inventamos continuamente. Solo existe un problema. Creo que estoy separado de Dios. Si dejamos de creer en eso, solo aceptamos la voluntad de Dios. ¿Y qué implica eso? Que nada del ego me interesa. Y las decisiones con respecto a sanar la mente que queden del ego, las quiero tomar ya, porque esa es la voluntad de Dios. Aceptando solo la voluntad de Dios y ninguna otra opción, es como uno quiere sanar las decisiones que quedan pendientes de sanar. Así es que no hay opciones, solo hay el camino de Dios, esa es la voluntad de Dios, y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Párrafo 8. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad, y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Aquí en la oración 1 te dice que los milagros es cuando hemos escogido la voluntad de Dios. Y los milagros es, como otras veces hemos dicho, corregir mente, ver a través del Espíritu Santo y saber que hay que tomar decisiones, pero no decidir entre el ego y Dios. También aquí te dice que cuando estás confundido con respecto a lo que tú dispones, es cuando tienes decidido lo que es tu objetivo y no vas pegando tumbos, no vas a la deriva. Has elegido la voluntad de Dios. Aquí en la oración 2 te dice que estamos confundidos y estamos a la deriva. Lo mismo estamos con el ego que con el Espíritu Santo. A veces recordamos quiénes somos y otras veces se nos olvida. En el 3 te dice, si no aceptas la voluntad de Dios, estás negando la felicidad y acabas no sabiendo lo que es. Línea 4, vamos a descubrir lo que es la felicidad. Eso es lo que el milagro va a traer. Exacto, y entonces en lo que queda de párrafo nos va a explicar un poquito qué es la felicidad, ¿no? Por eso habla de milagro, te dice que la mejor manera de acabar descubriendo la felicidad es aceptando que hay cosas que sanar. El milagro es saber que hay que tomar una decisión y es la de estar dispuesto a que el obstáculo en la mente, la lección que hay que aprender, se despeje por el Espíritu Santo. Cuando uno hace la expiación, toma la decisión de ver esa situación o ver el mundo con la nueva manera de mirar. Y eso es lo que te trae la felicidad. Entonces la felicidad es una consecuencia, pero va a través del camino del milagro. Primero, entonces, hay que unirse a la voluntad de Dios, lo cual implica solo quiero que el ego se desvanezca, porque solo veo una opción.
Entonces uno quiere la expiación, quiere sanar, cuando descubre uno de los errores mentales lo quiere sanar, toma una decisión a partir de entonces de ya no más ese error, la consecuencia es la felicidad y eso se comparte con los demás. Cuando uno lo comparte, acaba descubriendo lo que es la felicidad. Pero hasta entonces, si no ha seguido este camino, no sabrá lo que es. Por eso en la próxima sección nos va a estar hablando de lo que es esa dicha, esa felicidad. Y su nombre es el estado de gracia. No se aprende qué es la felicidad hablando del sufrimiento. Porque cuanto más uno le da fuerza al sufrimiento, más lejos está de saber lo que es la felicidad. La felicidad pasa por no solo no hablar del error o del sufrimiento, sino que pasa por querer que eso desaparezca cuanto antes. Y para ello hay que elegir sanar la mente.